Problema. Se tiene un casquete semisférico de radio A cargado con densidad superficial de carga constante sigma y ubicado tal como se muestra en la figura. Calcule A. La intensidad del campo eléctrico en punto sobre el eje Z. B. La intensidad del campo eléctrico en el punto O. Resolución. Para resolver este problema se recomienda calcular primero el potencial eléctrico porque es más fácil resolver una integral cuyo denominador tiene exponente 1 a diferencia del exponente 3 que tiene el denominador de la integral de la intensidad del campo eléctrico. A continuación les mostraré el casquete semisférico con los siguientes elementos. Nos daremos cuenta que lo tenemos en tres ejes, eje X, eje Y y el eje Z. Tenemos mi punto P, tenemos mi diferencial de área y tenemos mi radio A. Para ello vamos a trazar del punto O hacia mi diferencial de área mi vector posición R, y de mi punto O hacia mi punto P mi vector posición R', y de mi diferencial de área hacia mi punto P trazaré mi diferencia de vectores de posición, que será mi vector R menos mi vector R'. Para ello nos daremos cuenta que en la figura mostrada tenemos mi diferencial de área, que será r cuadrado por seno de teta por diferencial de teta por diferencial de phi, que eso ya se encuentra en coordenadas esféricas. Tenemos que mi r va a ser igual a, que también es igual a mi radio del casquete semisférico. Además que por ley de coseno se cumple que el módulo de mi vector r posición menos mi vector r' es igual a mi raíz de a cuadrado más z cuadrado menos 2az coseno de teta. Para poder hallar la pregunta A y B tendría que hallar primero mi potencial eléctrico. Sabemos que por una distribución de carga superficial el potencial eléctrico se halla por mi siguiente expresión que estoy mostrando con mi puntero. Y para ello vamos a tener en cuenta mi diferencial de área, que va a ser r cuadrado seno de teta diferencial de teta por diferencial de phi, mi radio, que va a ser igual a A, y mi módulo de mi diferencia de vectores de posición del vector posición R menos mi vector posición R', que va a estar dado por mi ley de cosenos, ya mencionado anteriormente. Ahora reemplazamos en la ecuación 1 anteriormente establecida. Para ello vamos a tener que mi potencial eléctrico va a estar evaluado en una doble integral, eso se debe a mi diferencial de área. ¿Y por qué phi va de 0 a 2pi y por qué teta va de pi medios a pi? Recordando la figura, nos daremos cuenta que phi va de 0 a 2pi porque es una circunferencia, y teta va de pi medios a pi porque es el hemisferio interior del casquete semisférico. Ya tenemos evaluado a phi de 0 a 2pi en su diferencial phi, y a teta de pi medios a pi evaluado en lo siguiente que estoy mostrando. Ya reemplazando obtendremos lo siguiente. Para ello haremos un cambio de variable para poder hallar esta integral que se ve algo engorroso. Haciendo mi cambio de variable, diré que mi a cuadrado más mi z cuadrado menos 2az coseno de teta será igual a u, y mi diferencial de u va a estar dado por 2az seno de teta diferencial de teta. Resolviendo se obtiene mi siguiente potencial eléctrico, y reemplazando el valor de u me va a resultar, voy a tener al potencial eléctrico que va a ser sigma por a sobre 2 éxilo sub 0 por z, todo multiplicado por a más z menos mi raíz de a cuadrado más z cuadrado.
Ahora hallaremos el cálculo de la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Como ya se conoce el potencial eléctrico, entonces el campo eléctrico se puede calcular utilizando gradiente de potencial. Es decir, se cumple que mi siguiente expresión que estoy señalando con mi puntero. Recordando que en coordenadas cartesianas la gradiente está dado por lo siguiente que estoy señalando. Recordar minuciosamente la gradiente por si no lo estamos recordando. Como la expresión del potencial solo está en función de la variable z, entonces las derivadas parciales respecto de x y y son iguales a 0. Entonces solo se tendrá que evaluar una derivada ordinaria. Y para ello vamos a reemplazar mi intensidad del campo eléctrico en el punto z, que va a ser igual a menos mi diferencial de potencial respecto a z en mi dirección z, como ya lo vemos en la figura que se encuentra en la dirección de z. Reemplazando obtendremos lo siguiente, y calculando ya mi derivada ordinaria vamos a obtener mi intensidad del campo eléctrico en el punto z, que va a ser igual a mi sigma por a cuadrado sobre 2 éxito sub 0 z cuadrado, todo multiplicado por 1 menos a sobre la raíz de a cuadrado más z cuadrado en mi dirección z. Recordar esta expresión porque lo vamos a tener en cuenta en mi pregunta B. Cálculo de la intensidad del campo eléctrico en el punto O. El punto O se encuentra en el origen de coordenadas, así que el valor de z igual a 0, entonces se evalúa en la ecuación obtenida del campo anteriormente ya establecido, como lo estoy mostrando con el puntero. Para evaluar en z igual a 0 habrá que levantar una indeterminación, ya que no puedo tener en una división el factor 0 en el determinador. Entonces para ello se va a multiplicar la expresión por un factor igual a raíz de a cuadrado más z cuadrado más a. Y haciendo el reemplazo por esa multiplicación me va a quedar mi intensidad del campo en el punto O, mi siguiente expresión que estoy mostrando. Operando obtendré mi intensidad del campo eléctrico en el punto O, que me resultará mi siguiente expresión en mi dirección a z. Ahora se puede evaluar en z igual a 0 y se va a obtener mi intensidad del campo eléctrico en z igual a 0 será igual a sigma sobre 4 éxilo sub 0 en la dirección z, ya como lo vemos en la figura, que partimos desde el punto O en mi dirección z.